Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco en una emisión más de Del futuro no me acuerdo. Esta será la segunda etapa, el segundo capítulo de lo que es la historia del rock y del jazz en Aguascalientes. En el capítulo anterior estuvimos platicando acerca de lo que eran los medios de comunicación impresos y cómo fueron útiles para, pues para que nos pudiéramos informar tanto la gente, el público al que le interesaba esta música, como los mismos músicos. En esta emisión vamos a hablar de los medios electrónicos en Aguascalientes que contribuyeron a la difusión del rock y del jazz en Aguascalientes. Eh, en los años 70, la radio comercial, como sigue siendo hasta ahora, pues difundía la música que vendía. Eso yo creo que creaba un círculo vicioso porque la mayoría de la gente no tenía acceso a muchísima música valiosa, muchísima música extraordinaria que, que podría haber enriquecido la cultura en muchos sentidos. Dominaba por aquellos años 70 en la televisión, siempre en domingo, que difundía baladistas, difundía música romántica, difundía música de mariachi, música popular, pero el rock y el jazz estaban ausentes de los grandes medios, de los grandes escaparates electrónicos. En Aguascalientes surgía, yo pienso que en los años 70 la radio estatal, la radio cultural, con XNM, Radio Casa de la Cultura, capitaneada por Pepe Dávila, y también posteriormente Radio Universidad. En esas dos emisoras, recuerdo yo, básicamente se programaba mucha música clásica, muchísima música clásica. Eh, Se programaban también programas de radio de otras emisoras de radio internacionales que mandaban los programas ya grabados y escuchabas también mucha música clásica. Eh, yo recuerdo que hubo algunos amigos que en ese tiempo yo pues, no los conocía más que los empecé a escuchar por voz y en ese afán adolescente de buscar dónde poder escuchar algo para refrescar la mente, para cómo sonaría tal grupo que leí en tal revista, cómo sonaría tal otro grupo. Recuerdo, por ejemplo, que yo leía del movimiento de rock progresivo italiano en la revista Sonido, pero yo no conocía ningún grupo. Escuchaba o veía reseñados discos del Balletto di Bronzo, de Premiata, de Leorme, de Banco, que yo no sabía cómo se escuchaba esa música. Algunos personajes que voy a nombrar empezaron a difundir en la radio eh, este tipo de música en diversos programas y esto iba junto con pegado con la afición que tenían ellos como coleccionistas de música y cómo hacían para poder acceder a comprar esos discos, ya que muchísima música, muchísimos discos de jazz y de rock de aquellos años no eran editados en México. Por ejemplo, si tú decías, veías reseñado el disco de Animal de Pink Floyd en el 77, que que estaba surgiendo, estaba recién editado en Inglaterra y en Estados Unidos, se tardaba quizá 2 años en editarse en México o un año que tenías que esperar si es que lo editaban. Y si lo querías tener pronto, pues era el asunto de ir a comprarlo a Estados Unidos o encargarlo. Y justamente algunos de estos personajes que accedieron al radio y que pudieron tener espacios para poder difundir esta música, eran grandes coleccionistas de música, grandes coleccionistas de disco, y como tenían acceso a esa música, aprovecharon también, hicieron como su gestoría para poder
difundirla por medio de la radio cultural. Me estoy refiriendo a gente como David García, a gente como Juan Manuel Muñoz, a Sergio Rodríguez Prieto, a el Güero Reynoso, que tenían un programa que se llamaba Hacia las Raíces, y recuerdo que, no me acuerdo en cuál de las dos difusoras, pero duraba 2 o 3 horas ese programa y podías escuchar una cantidad de música y de opciones y de grupos que te daban una idea qué era lo que se identificaba más contigo y cuál disco buscar, cuál disco encargar. Eh, Junto con esto también quiero mencionar la labor de un personaje que era músico y su familia tenía tiendas de discos. Me refiero a Jesús Díaz, Chu Díaz. En aquellos años le decían la borrega, tenía un pelo así chino muy, muy abundante, frondoso, y tenía su mamá una discoteca, que eran las tiendas de disco, que se llamaba El Golpe, que estaba en Rivero Gutiérrez, enfrentito de la Casa Terán, de lo que hoy es Casa Terán. Ahí llegaban de repente remesas de discos europeos. Tú no sabías ni quiénes eran los grupos, pero las portadas eran, o sea, desde la visión de la portada era ya un llamado a los sentidos, a lo estético, a lo bien hecho, a lo artístico, tanto de jazz como de rock. Pero a veces no tenías manera de saber a qué sonaba ese grupo, y como eran discos importados, pues eran como más costosos que un disco editado nacionalmente, ¿no? Entonces, la difusión que hacían todos estos amigos por la radio fue muy importante, al menos en mi caso, para descubrir a grupos como Néctar, como Goblin, la música de Yes, la música de Genesis, la música de King Crimson, toda la parte de la música de rock progresivo europeo, el jazz progresivo, Mahavishnu Orchestra, Brand X, etcétera. Todos esos discos los podías conseguir ahí donde les digo, en El Golpe, los podías conseguir en Muebles Colonial, quien el encargado era David García, que también tiene sus programas de radio. Los podías conseguir en Electro AB a veces, en la Casa de Vidrio. Era como hacer un tour, ir lugar por lugar a ver qué encontrabas de música nueva para poder, pues para poder disfrutar, para poder orientarte, etcétera, etcétera. Pero estas estaciones de radio que dieron apertura a estos, en aquellos años jóvenes, que tenían la inquietud de difundir esta música, yo creo que fue muy importante en esa primera etapa de entre los 70s y los 80s. Eh, También recuerdo que estas dos radiodifusoras tuvieron una labor importante, no solamente en la difusión de esta música, digamos, internacional, sino también en la difusión de los esfuerzos que estaba haciendo algún grupo local o algún grupo de nivel nacional. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto a Real de 14. La primera vez que los vi fue tocando en un programa de radio, en radio Televisión de Aguascalientes. Estaba en López Mateos. Y también daban cabida a que grupos locales pudieran tener acceso a difundir su música ahí, al grado que yo recuerdo que el señor Pepe Dávila en Radio Universidad, si tú le pedías el favor, te daba chance de ensayar ahí, o a lo mejor quería él, te pedía un ensayo y te grababa. Entonces ya tenías ahí como una grabación y se podía difundir. Entonces fue una labor, yo creo que muy importante, como digo, dirigida por el señor Pepe Dávila, y repito los nombres de todas estas personas porque para mí fueron muy importantes en la historia y en la gestación y en la difusión de la música del rock y del jazz. Por ejemplo, Sergio Rodríguez Prieto en el jazz y también en el rock, muy importante, conocedor, coleccionista, y tuvo programas de radio muy importantes. David García, que en paz descanse, Juan Manuel Muñoz, que sigue en la radio y que hace una gran labor todavía. El Güero Reynoso, que también sigue, lo he escuchado yo todavía hace algunos años en Radio Universidad. Y bueno, después vino otra generación también, tanto en Radio Universidad como en Radio Casa de la Cultura, de gente como Rodolfo Popoca, gente como Gerardo Rodríguez, que fue una parte muy importante de apoyo al rock mexicano y al rock local. Gerardo Rodríguez, Miguel del Río, Miguel Lara,
gente que tuvo su momento también a finales de los 80s, principios de los 90s, y que hicieron un apoyo muy importante del rock, sobre todo el rock en radio y televisión de Aguascalientes y también en televisión, porque tuvieron programas de televisión en los que dieron cabida a muchas propuestas de rock local y de rock nacional. Eh, Gente como Caifanes, que cuando empezaban y no eran conocidos, tuvieron acceso ahí, Los Héroes del Silencio, en fin, Los Enanitos Verdes, una cantidad de grupos que fueron difundidos ampliamente en estas radiodifusoras y que fueron parte importante para el crecimiento de la escena local y de la escena nacional y de la escena internacional del rock. En televisión, Canal 10, recuerdo yo, que era parte de XNM en Radio Casa de la Cultura y que después se convirtió en Radio y Televisión de Aguascalientes. El maestro Jorge Galván tenía programas importantes donde daba también acceso a artistas locales. Había manera también de hacer programas de radio con grupos de rock en vivo o programas de televisión en la que había participación de grupos de rock en vivo. Quiero comentarles que a lo mejor no existía el conocimiento ni la tecnología, por ejemplo, para hacer estas transmisiones de tocadas en vivo, no resultaban con el mejor sonido, pero era muy importante hacerlo como fuera, con las herramientas que se tuvieran, ¿no? Y que hubiera gente preocupada en los medios de comunicación electrónico, preocupada por difundir esto, por capturar el momento, por capturar este concierto, por capturar tal otro, fue muy importante. En ese sentido, el señor Pepe Dávila, yo creo, no sé dónde quedaría ese acervo, pero yo creo que reunir una cantidad de documentos históricos que él grabó, porque concierto que había, presentación que había de cualquier grupo local, nacional, internacional, él iba y lo grababa. Por ahí tengo yo una grabación del año 77 de Don Cherry, eh, jazzista internacional, de los principales exponentes del free jazz, tocando en el Teatro Morelos en 1977, y eso quedó registrado, y yo supongo que la grabación la registró el señor Pepe Dávila, y así muchísimas cosas. Recuerdo conciertos de Juan José Calatayud, gran pianista de jazz, en fin, Chilo Morán, Zach B, que el señor Pepe Ávila siempre estaba ahí presente y grabó todo eso. No sé dónde quedaría ese acervo, pero bueno, era muy importante la difusión de esos eventos, la difusión de esos conciertos y la difusión de toda esta música que estaba surgiendo. Como les digo, ya en los finales de los 80s y en los 90s hubo otra generación de comunicadores preocupados por esto, que ya los nombré, y que también fueron de mucha ayuda para la difusión de la música, sobre todo local y nacional. Eh, Creo que los medios de comunicación comercial no han tenido como el tacto o el tino para poder difundir en algunos espacios músicas, digamos, alternativas, pero también recuerdo que Radio UVA, así de plano, una radio que sabemos que es con una tendencia muy comercial, tuvo programas en los que yo descubrí música fantástica, ¿no? Recuerdo, creo que este programa lo tenía el Güero Reynoso, era como media hora, como a las 6 de la tarde, que difundían música de Aria, por ejemplo. Ahí descubrí yo a Aria, uno de mis grupos favoritos del jazz rock progresivo italiano, Sensation Fix, no sé, una cantidad de rarezas que hasta la fecha sigue siendo música muy difícil de conseguir, aunque está en Spotify la mayoría, pero difícil de saber, de conocer, de entender cuál es la música, digamos, valiosa, pues. O sea, hay una oferta ahorita excesiva y pues también no es tan fácil atinar, ¿no? Tienes que estar en la búsqueda. Una cosa importante que también era parte de nuestra formación o de nuestro crecimiento como escuchas y como músicos fue que la música la escuchábamos, no sé, yo siento que con más tiempo. Comprabas un disco y lo escuchabas de principio a fin como una obra total y, y lo volvías a escuchar.
sobre todo si te gustaba y lo escuchabas y lo escuchabas. Yo llegué a aprenderme de memoria discos enteros, por ejemplo, el Snow Goose de Camel, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los medios electrónicos y los personajes que contribuyeron, según mis recuerdos, a lo mejor si ven este podcast pueden aportar más nombres o más programas de radio que surgieron en aquellos años, pues va a ser una buena colaboración que lo mencionen aquí en los comentarios. Eh, Esos eran los medios de comunicación electrónicos que yo recuerdo. Bueno, también Enrique Campos y Copieri, con programas de televisión, programas de radio, en fin. Ha habido siempre en Aguascalientes una inquietud por parte de los comunicadores, o al menos de un sector de comunicadores, de difundir buena música, buen jazz y buen rock en Aguascalientes, y eso sigue hasta la fecha, afortunadamente. Creo que hay una, no muy amplia, pero sí hay una buena oferta de radio. Creo que faltaría, con las facilidades del día de hoy, faltaría que algunos comunicadores pudieran hacer sus propias plataformas, hacer sus podcasts, hacer sus sitios de internet en los que pudieran continuar difundiendo la buena música de rock y jazz para todos aquí en Aguascalientes. Bueno, este sería el tema de hoy, los medios electrónicos en Aguascalientes. Y ahora, para despedirnos, solamente quiero hacerles otra recomendación discográfica, como siempre. También en vinil, un disco también que lo compré en el año que surgió. Este es el primer disco solista de Adrian Bellew, Lone Reno. Un disco que tuvo una edición mexicana. Esta es una edición mexicana, pero que fue editado de manera, pues, de la mejor manera, con la mejor calidad. O sea, trae sus letras, trae sus créditos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un gran disco. Es un disco de, digamos, si lo queremos etiquetar en algún género, es New Wave, pero de muy, muy buena calidad, con ideas muy, muy especiales, arreglos sorprendentes, musicazos que intervienen en este disco. Es rock and roll, así, New Wave, pero con unos arreglos y unas ideas excelentes. No por nada, Adrian Bellew pues fue parte del grupo de Frank Zappa, músico de David Bowie, músico de Talking Heads, y bueno, eh, músico de unos discos extraordinarios de los años 80 y de los años 90 de King Crimson. Entonces, muy recomendable este primer disco de Adrian Bellew. Este disco es del 1982, se los recomiendo mucho. Van a escuchar una música muy energética. Bueno, pues con esto me despido. Yo soy Abraham Velasco y esta fue una emisión más de Del futuro no me acuerdo. Hasta luego.